Hola amigos, buenos días. ¿Cuánto es necesario recordarnos la preeminencia del Señor Jesucristo en nuestra vida? Y de una manera práctica, ¿cómo podemos vivir esa preeminencia? Si alguien tomara la carta a los Hebreos y leyera únicamente de los capítulos 12 y 13, tendría que preguntarse, bueno, pero en función de qué yo tengo que hacer todo lo que dice, porque en los capítulos 12 y 13 el autor va a hablar de cosas prácticas, de cosas que se espera que nosotros hagamos. Y la única explicación es que después de haber dedicado 11 capítulos a una explicación teórica de la preeminencia del Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en los capítulos 12 y 13 va a haber muchísimas amonestaciones, advertencias y mandamientos de cómo se espera que nosotros vivamos de manera práctica esa preeminencia de Cristo en nuestra vida. Y el día de ayer, nuestro hermano Fernando empezó el capítulo 13 e inicia diciendo: síganse amando los unos a los otros, no se olviden de practicar la hospitalidad, tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, acuérdense de sus dirigentes. Y hoy en el versículo 9 vamos a leer lo siguiente, dice capítulo 13 versículo 9: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. El autor está hablando enfáticamente al pueblo hebreo porque ellos habían tomado los 10 mandamientos, habían tomado su relación con Dios y la habían convertido en una religión. Se ha dicho que ellos, de los 10 mandamientos que Dios les dio, ellos derivaron más de 600 mandamientos, reglas y creencias que ellos tenían que cumplir para sentirse que eran moralmente buenos delante de Dios. Las personas de común vamos a buscar elementos, formas de portarnos bien delante de Dios para ganar su favor. Y el autor una vez más va a hablar de lo mismo y dice: es que conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales, es decir, no es por los ritos y ceremonias que hacemos que vamos a ganar el favor de Dios. Y vuelve a remarcar una parte importante, yo creo que ya es la última parte, y dice, bueno, para que no se los olvide, vuelve a repetir algo medular que ha explicado en capítulos anteriores. Versículo 10. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la vida venidera, la ciudad venidera. Y aquí el autor va a usar una frase que se llama fuera del campamento o fuera de la ciudad. En la ley mosaica estaba establecido que cuando alguien era declarado inmundo, tenía que ponerse fuera del campamento o fuera de la ciudad, como algo despectivo, como algo distante, una característica que no le permitía estar junto con la comunidad. Y va a hablar del Señor Jesucristo, que así como los animales eran llevados fuera del campamento para ser quemados, así Jesucristo fue llevado fuera de la ciudad para ser sacrificado. Y él dice, ahora nosotros vamos fuera del campamento. Y esa expresión fuera del campamento es muy fuerte porque habla de algo que tenemos que hacer, una decisión que tenemos que tomar para unirnos a lo que Cristo hizo. Él en su sacrificio tomó una decisión que le llevó a alejarse de las multitudes para permanecer en la obediencia a su Padre. Y hoy día nosotros somos llamados a marchar fuera del campamento, fuera de nuestra vida cotidiana, fuera de la vida común, para marchar junto con Cristo en su sacrificio, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Dice versículo 15: así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios.
Y cierra esta parte diciendo, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Bueno, esta parte tengo que ser honesto y decir que me gusta porque en este momento puedo referirme a las personas que se congregan en Península Viva para decirles de parte de Dios. Aquí dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Pero también tiene una gran responsabilidad, dice, porque ellos cuidan de ustedes como los que tienen que rendir cuentas. Cierro esta parte con este pensamiento. ¿Cuánto es necesario repetirnos la obra salvadora, redentora de Cristo? ¿Cuánto es necesario repetirnos el lugar de preeminencia que Jesús debe tener en nuestra vida? Si tenemos duda, tenemos que leer capítulos 12 y 13 juntos y poner atención a cada una de las frases, de las advertencias, de las amonestaciones, de los mandatos que ahí se nos dan, porque esa es la forma de llevar a la vida práctica esa fe en Jesucristo. Pero termino esa frase diciendo, Dios ha puesto pastores, ha puesto líderes, ha puesto maestros en la iglesia. Y dice, ellos tendrán que dar cuentas de ustedes. Por eso es que en la iglesia hay un protocolo de poder recibir a las personas como miembros, como parte de la familia, de ese grupo local. Cuando una persona se resiste, se está resistiendo a ser parte oficial del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios quiere un grupo determinado de personas que están lideradas, que están sujetas bajo la enseñanza y el pastoreo de una persona, también esa persona que es el líder y el pastor debe tener el cuidado sobre la congregación. Y ese es un círculo armonioso que se da entre quienes son líderes y quienes son parte de una familia, quienes son parte de una familia y quienes son los líderes. Y la enseñanza es, sométanse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando de ustedes. Igual que un pastor cuando guía a las ovejas y las lleva por un determinado camino, siempre habrá una oveja que quiera seguir su propio camino. Pero la responsabilidad del pastor es llevar a ese grupo de ovejas rumbo al redil. Y en este caso es mantenerlos en el camino de su vida espiritual. Queridos amigos, hagamos caso de las amonestaciones de nuestros pastores, de nuestros líderes, porque ellos darán cuenta a Dios de nuestra vida espiritual, de nuestro caminar en Cristo. Todavía falta una última parte hermosa para cerrar este capítulo que veremos el día de mañana. Mientras tanto, yo le invito a que oremos y pidamos de Dios la sabiduría para aprender y para recordar todo esto que nos ha dicho el escritor de los Hebreos. Padre, gracias por esta enseñanza que hoy nos das. Gracias porque es tu palabra viva hablando en nuestro corazón. Gracias porque el autor de la carta a los Hebreos nos da muchas formas prácticas de cómo vivir esa preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestra guía, tú eres nuestro sostén. Tú eres quien nos muestras el camino, pero abre nuestros ojos para que podamos ver esto como tesoro, como una joya de gran valor y que podamos aprenderla, memorizarla, recordarla en nuestro diario vivir. Por ahora, Señor, ayúdanos a recordar siempre a Cristo como lo más importante en nuestra vida y como también a través de los pastores y de los maestros, de los líderes de la iglesia, como tú te muestras para cuidar a tu rebaño. Ruego de tu gracia con cada persona que escuche este devocional. Si esa persona poco te conoce, no te conoce, está empezando a conocerte, yo ruego, Señor, que tu Espíritu abra sus ojos para que al leer tu palabra, para que al escuchar de tu palabra, su mente sea abierta al Evangelio y esa persona pueda creer firmemente en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Todo esto lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente, amigos, 2 invitaciones. El domingo arrancamos en Península una serie de predicaciones cristianos ateos. Usted puede seguirlas a través de nuestras redes o puede asistir con nosotros los domingos a las 11 de la mañana en el centro de Acapulco. Y a partir del domingo 1 de octubre empezamos a leer el libro de Proverbios, otro libro muy interesante, la sabiduría de Dios y la necedad del hombre. No se olvide de seguir nuestros devocionales. Nos vemos el día de mañana.